Muy bien, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión, sesión número 10 del curso de Historia Universal. En esta ocasión vamos a revisar el proceso del fin de la Guerra Fría entre los años de 1985 a 1991, ¿no? Básicamente, el fin de la Guerra Fría se dio con la caída de la estructura de la Unión Soviética en esos años, ¿no? Para poder recordar un poquito, en este caso, cuál era la realidad que asumió la Unión Soviética a partir de 1980, tenemos que recordar que en este caso la carga que llevaba esta estructura era más que todo los gastos militares, que representaban un 25% del PBI soviético, es decir, el Producto Bruto Interno. Los gastos acumulados en la carrera armamentística y otros compromisos derivados de su implicación en la Guerra Fría causaron, en este caso, profundos problemas estructurales dentro del sistema económico soviético, que acabaron provocando una crisis económica permanente durante el mandato de Brezhnev y, en este caso, lo heredaría Mikhail Gorbachev. Las Fuerzas Armadas soviéticas se convirtieron en las más grandes en función a cantidad y tipos de armas que poseían, número de tropas y el tamaño de su complejo militar industrial. Sin embargo, todas estas ventajas cuantitativas del bloque oriental se veían muchas veces superadas por las ventajas cualitativas de los ejércitos más modernos y tecnológicamente más avanzados que del bloque oriental. Los gastos militares soviéticos ya se consideraban excesivos y juntos con una economía planificada e ineficiente y una agricultura colectivizada pero poco productiva, eran un pesado lastre para el desarrollo de la economía soviética. A eso se une la iniciativa tanto de Arabia Saudí y otros países no OPEP, es decir, no integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que comenzaron a incrementar su producción, saturando de esa manera el mercado del petróleo y empujando los precios hacia abajo. Esta bajada de precios afectó gravemente a la Unión Soviética, ya que la exportación de petróleo fue su fuente principal de divisas. Con la bajada de precios de petróleo y el gasto militar descontrolado, fueron dos factores que condujeron a esta crisis sistemática. Para el año 1985 fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, la PSUS, fue elegido Mikhail Gorbachev, que hereda una Unión Soviética con aguda crisis económica, como lo hemos ya visto anteriormente. La tendencia apuntada por Gorbachev desde un inicio de su mandato se vio acrecentada por una serie de acontecimientos que hicieron absolutamente evidente la necesidad de reforma. Estos hechos puntuales fueron, por ejemplo, la catástrofe nuclear de Chernóbil, Ucrania, el 26 de abril de 1986, que provocó un escape radioactivo de 200 veces superior al de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, de acuerdo a fuentes de la Organización Mundial de la Salud, y obligó a la evacuación de más de medio de millón de personas. Eh, lo de Chernobyl en este caso incrementó la conciencia general de las carencias y limitaciones del sistema económico soviético. El fracaso y la incompetencia del, en otros tiempos, poderoso ejército soviético se había corroborado en la guerra de Afganistán con su posterior retiro en 1989. La desmoralización que provocaba este Vietnam soviético fue acrecentada por episodios rocambolescos, como el aterrizaje en la plaza de Moscú de un joven adolescente alemán, Matthias Rutz, en mayo de 1987, sin que la defensa aérea soviética fuera capaz de evitarlo. A esto hay que sumarle que la economía soviética estaba totalmente estancada, sin fondos de divisas extranjeras, a causa de la caída de los precios del petróleo en la década del 80. Esta crisis, estos ejemplos de crisis y decadencia tuvieron una resonancia en la opinión pública soviética, por la nueva, en este caso, política del Glasnost, es decir, la transparencia impulsada por Gorbachev.
Ahora, en este caso fueron dos planes los que impulsó Gorbachev. Primero, él llegó a la conclusión de que los cambios estructurales eran necesarios y profundos. Entonces, en junio del 87 anunció una serie de reformas económicas que se conocieron como la perestroika, ¿no? Palabra rusa que en español significa reestructuración. La perestroika relajó el sistema de producción soviético, permitió el ingreso de la actividad económica privada y puso las primeras medidas para impulsar la inversión extranjera. Estas medidas pretendían redirigir los recursos del país de los costosos compromisos militares de la Guerra Fría a otras áreas más productivas de los sectores civiles. A pesar del escepticismo inicial en Occidente, el nuevo líder soviético demostró, en este caso, estar más comprometido con el desarrollo económico de la Unión Soviética que continuar con una costosa carrera armamentística con los Estados Unidos. Como medida para calmar la posición interna, Gorbachev introdujo el glasnost, o sea, la apertura, que incrementaba la libertad de prensa y la transparencia de las instituciones del Estado. La glasnost intentaba reducir la corrupción que se había instalado en las altas esferas del Partido Comunista y moderar así los abusos del Comité Central. La glasnost también permitió un contacto más intenso de los ciudadanos soviéticos con el mundo occidental capitalista, sobre todo con los Estados Unidos. Una vez que se pusieron avanzaron estos proyectos o estos planes, se produjo lo que se llamó las revoluciones de 1989. El proyecto de Gorbachev implicaba en este caso la imposibilidad de mantener por la fuerza a regímenes de las democracias populares, tal como se habían configurado tras las sucesivas intervenciones soviéticas. La perestroika y la glasnost tuvieron una inmediata consecuencia en los estados satélites de Europa del Este. La forma en que Gorbachev puso en marcha el desmoronamiento del imperio soviético fue simple: no hacer nada para defender a los regímenes del este europeo. Sin la intervención soviética, estos gobiernos fueron barridos con una extraordinaria facilidad en el corto plazo de unos meses. Aunque el objetivo de Gorbachev era que estos países implementaran o aplicaran su propia perestroika, manteniéndose en el Pacto de Varsovia, muy pronto la realidad desbordó todas sus esperanzas. Polonia, por ejemplo, fue el primer país que inició este proceso revolucionario. Tras una serie de huelgas en el verano del 88, el gobierno comunista dirigido por el general Jaruzelski tuvo que sentarse a negociar con el sindicato Solidaridad. Polonia fue el país que inició el proceso revolucionario que implicó su independencia de la URSS, dejando de ser un país satélite de este. Fue seguida por Hungría y Checoslovaquia, al mismo tiempo que caía el muro de Berlín en la RDA y culminaba en este caso en Bulgaria y Rumania, también esos regímenes satélites, siendo en Rumania en este caso la única o el único régimen cuyo cambio en este caso implicó un derramamiento de sangre, es decir, fue un cambio violento. Y pues el proceso ya prácticamente estaba ya sin vuelta atrás, tanto así que en este caso se produjo la total debacle, ¿no? La caída total del Imperio Soviético en el año 91. Luego de los hechos del 89, que precipita la reunificación alemana al año siguiente, mediante el Tratado 2+4, dentro de la URSS, la nueva política de la Glasnost acabó por romper los lazos que mantenían a las distintas repúblicas de la Unión Soviética. La libertad de prensa y la disidencia amparada bajo la Glasnost provocó un resurgimiento de la cuestión nacional y provocó que varias repúblicas proclamaran su autonomía de los designios de Moscú. En febrero de 1990, meses antes de la disolución de la URSS, el Partido Comunista de la Unión Soviética tuvo que ceder el monopolio centralista del poder estatal tras 73 años. Las repúblicas bálticas fueron más allá y proclamaron su independencia, ya no autonomía, sino independencia, siendo Lituania la primera, sentando así un precedente para las demás repúblicas que constituían la Unión Soviética. Seguido de Estonia y Letonia, el golpe final vino del propio corazón del Imperio Soviético, es decir, Rusia.
la nación que había construido el imperio zarista, antecesor del Estado soviético. En mayo de 1990, Boris Yeltsin fue elegido presidente del Parlamento ruso. Desde esa posición de poder, Yeltsin impulsó medidas que precipitaron el fin de la Unión Soviética. El 1 de diciembre de 1991, un 90,3% de ucranianos votaron por su independencia. El 8 de ese mes, en una solución improvisada, sobre la marcha, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia acordaron abandonar la URSS y formar una así llamada Confederación de Estados Independientes. El 21 de diciembre, las demás repúblicas como Moldavia, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Georgia, Tayikistán, Armenia, Azerbaiyán y Kirguistán siguieron este ejemplo de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. El 25 de diciembre, Mikhail Gorbachev anunciaba oficialmente el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia, en este caso, heredó sus armas nucleares y el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. La Guerra Fría había llegado a su fin y desde Estados Unidos el entonces presidente George Bush anunció en este caso el fin e inicio sobre todo del nuevo orden mundial, ¿no? Que en este caso significaba el, el monopolio del poder mundial, en este caso sobre los Estados Unidos, ¿no? Que duraría en este caso hasta nuestros días, donde ya prácticamente se estarían dando las condiciones para, en este caso, una nueva repartición del poder mundial, en este caso, con la intervención del gobierno chino en competencia con los Estados Unidos y, en este caso, una tercera parte en disputa sería la propia Rusia.